y vamos a aprovechar también ahora en los próximos minutos pues para hablar del entorno que estamos viendo en los mercados, entorno de inversión. Saludamos ya a Antonio Aspas, es socio, miembro del Consejo de Buy and Hold, que nos acompaña en estos instantes. Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, estamos observando en estos momentos, estamos ya empezando a hacer reflexión de 2022, aprovechando que ya nos queda apenas poco más de un mes para cerrar el año y poniendo evidentemente también el foco sobre qué nos puede deparar 2023. Antonio, quería empezar estableciendo un poco la fotografía general que estáis observando vosotros ahora de Buy and Hold sobre este entorno de mercado. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, ahora mismo el foco está centrado básicamente en la inflación, lo que va a hacer la inflación y por tanto lo que van a tener que hacer los bancos centrales europeos para controlar la inflación. Vemos como ya pasó en julio, en mitad de agosto y como ha vuelto a pasar hace un par de semanas, que cuando sale un buen dato de inflación, un buen dato porque baja la inflación, lógicamente, los mercados rebotan con fuerza porque se anticipa un fin de la subida de tipos en el corto medio plazo. Como digo, ese es el foco principal. Luego, pues en un segundo lugar, pues tendríamos el precio de la energía que está referenciado también a la inflación, porque al final lo que haga el precio de la energía va a tener una influencia muy importante en la inflación. Y luego en un tercer lugar, pues estaría el foco de la guerra en Ucrania. Antonio, mientras tanto, bueno, nos decías, ¿no? La inflación, seguimos teniéndola ahora mismo como foco principal de preocupación y, por supuesto, en 2023 va a ser un foco todavía acuciante. Además, también tenemos que tener en cuenta que en el caso de los bancos centrales, algunos ya han empezado a arrojar un poco las perspectivas de cuándo podríamos empezar a ver los efectos de las subidas de tipos sobre la inflación. Y el Banco Central Europeo en las últimas ocasiones ha empezado a detallar que vamos a empezar a ver precisamente el efecto más de cara a final de año, más de cara a final de 2023, no de este año, de finales de 2023. Así que todavía tenemos bastantes meses por delante en los que vamos a seguir viendo una inflación acuciante. Sí que es cierto que también si miramos desde el punto de vista del desempeño de los inversores, desempeño de la renta fija, desempeño de la renta variable, hay una reflexión que está teniendo lugar en estos momentos que nos parece bastante curiosa. Hemos vivido un entorno bastante negativo tanto para la renta variable como para la renta fija, que también es curioso que se dé en los dos activos a la vez, y de hecho esto también nos está dejando un escenario que podría resultar algo atípico respecto a lo que estamos acostumbrados, y es que los inversores agresivos podrían salir algo más airosos este 2022 que aquellos inversores que han sido más conservadores. Es decir, quienes han estado expuestos a un menor riesgo podrían perder más dinero que aquellos que han asumido un mayor riesgo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque todavía estamos a la espera de ver cómo cerramos el año. Por supuesto, todavía no podemos dar nada por sentado, pero por ejemplo, si tuviéramos un rally navideño que empezara a dar pues algo de alegría, cierto chute final de alegría a la renta variable al cerrar el año, veríamos quizás como las pérdidas que han experimentado los inversores más arriesgados son incluso menores que aquellos que han tenido un enfoque más cauteloso. Claro, también podríamos entender que los inversores más conservadores se puedan llevar cierto enfado o cierto disgusto ante este escenario, Antonio, pero ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estáis viendo este entorno? Bueno, como tú dices, inversores que estuviesen en bonos gubernamentales de larga duración, como puede ser 10 años, pues están perdiendo en torno al 20%, que es superior a lo que caen las bolsas. En cierta parte tiene sentido porque los tipos de interés de partida pues serán cercanos a cero o inferiores al 1% en el mejor de los casos. Entonces la subida de tipos pues les tiene un impacto muy fuerte sobre el precio de estos activos, sobre todo por el efecto de duración. Como tú dices, si tuviese un rally podría esto mejorar, pero en parte también se vería reflejado en la renta fija porque esta mejora de sentimiento, como digo, fundamentalmente debería venir por un mejor dato de inflación que haría que también los tipos de interés a largo plazo pues se bajasen y se beneficiase con una subida de la rentabilidad de los bonos y por tanto la caída de los bonos sería inferior. De hecho, en las últimas 2 o 3 semanas hemos visto como el bono español, por ejemplo, a 10 años ha bajado del 3,5% por debajo del 3%, en torno al 3%, y en Estados Unidos pues también por niveles por encima del 4% en el bono americano a 10 años, pues ya está por debajo del 4%, y la subida que ha tenido los índices de renta fija pues están en torno al 3-4%, depende de qué índice nos basemos. Muy interesante. Mientras tanto, en este entorno, Antonio,
¿Qué oportunidades de inversión estáis observando en estos momentos desde Buy and Hold? No sé si tenéis ahora mismo un enfoque más puesto en algunas empresas, miráis más a sectores, a regiones. ¿Cómo lo estáis viendo en el escenario de la renta variable? Como siempre pasa, los inversores van en bloque y van en péndulo, es decir, pasan de un extremo a otro. Si hace pues un año, año y medio, 2 años, todo lo que era crecimiento era bueno a cualquier precio, incluso aunque compañías que crecían en ventas fuertemente a costa de tener elevadas pérdidas eran aceptables y tenían fuertes revalorizaciones, y en cambio compañías con muy bajo crecimiento o nulo crecimiento con valoraciones ridículas pues eran desechadas totalmente por el mercado. Ahora hemos pasado al lado contrario. Compañías de muchísima calidad con unas valoraciones razonables, cualquier mínima noticia son fuertemente castigadas y no se hace caso a las noticias positivas. Pues hemos visto los casos, por ejemplo, de Google, por poner un ejemplo, Microsoft, ASML, o Louis Vuitton, por ejemplo, que tiene unas valoraciones razonables, en torno a 20 veces beneficios, y con noticias muy buenas, pues siguen teniendo caídas bastante fuertes en lo que va de año, de en torno al 20-25%. En el lado contrario, compañías que sacan resultados mediocres, pero están con valoraciones muy bajas, pues no son castigadas. En el entorno de la renta fija, ¿cómo lo estáis observando? Bueno, ahora mismo curiosamente el mercado de high yield o de bonos de alta rentabilidad lo ha hecho, por decirlo así, igual de bien o de mal que el mercado de bonos de grado de inversión, lo cual no suele pasar. Es decir, igual cuando sube el mercado de bonos de alta rentabilidad o high yield suele hacerlo mucho mejor, cuando baja también suele hacerlo mucho peor. Este año no ha sido así. ¿Por qué? Porque aunque ha habido una subida fuerte de los tipos de interés que ha afectado a los dos mercados, no ha habido un empeoramiento de la calidad de crediticia, no está aumentando los impagos de las empresas, y esto ha hecho que la de inversión pues haya caído igual más o menos que los high yield. Esto hace que lo que nos parezca ahora más atractivo, curiosamente, son los bonos que están de grado de inversión, porque han tenido una caída muy fuerte, están con rentabilidades, se puede encontrar de centenares de bonos en Europa con grado de inversión, con rentabilidades superiores al 4% y con duraciones de 5 o 6 años, lo cual nos parece atractivo. En cambio, en el high yield, aunque las rentabilidades lógicamente que pagan son superiores al 7-8%, si se produjera un empeoramiento de crediticio de las compañías y entráramos en una recesión más fuerte de la esperada, podrían tener un recorrido a la baja. Pues nosotros nos quedamos con esas referencias. Antonio Aspas, desde Buy and Hold, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ojo, que en